Reciban nuestro saludo y el deseo de muchos éxitos en esta nueva semana de labores. La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en su publicación destaca la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de no admitir la acción extraordinaria que presentaron la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y la Procuraduría, quienes pretendían o buscaban renovar o revocar y anular la sentencia a favor de INTAG. Con esta resolución de la Corte Constitucional significa que queda ratificada la sentencia a favor de las comunidades de INTAG, quienes han venido luchando casi por 30 años para proteger la biodiversidad que existe en esta zona de la provincia de Imbabura. Al respecto, vamos a dialogar con la activista y defensora ambiental Zenaida Huachagmira. Bienvenida a los medios comunitarios de Corape. ¿Cómo estás, Zenaida? Buenos días, mucho gusto con todos. Un gusto saludarles también a la audiencia, eh, tanto de audio como de televisión que están viendo este medio. Y claro, prestos a tratar de concientizar a más personas a nivel nacional y a nivel internacional. Y gracias por este espacio. Igual, muchas gracias por participarnos en este momento de la entrevista. Zenaida, es importante mencionar, la lucha jurídica por el caso de INTAG ha logrado concretar una etapa más del objetivo comunitario y colectivo de defender la biodiversidad que cobija a las comunidades de la zona de INTAG. Sí, justamente es una lucha que se viene ya casi por 30 años. En este camino hemos tenido muchas dificultades, pero también muchas alegrías porque nos ha demostrado que la unión eh, con las personas que realmente estamos conscientes de que somos parte de la tierra y no dueños absolutos como para matarla o hacer daño, porque eso nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, sí, la lucha jurídica viene ya prácticamente unos 25 años, ya con acciones legales mediante la Constitución, mediante artículos, mediante ordenanzas que hemos logrado hacer desde territorio. Entonces, esta declaratoria también es un logro más, nos hace sentir con esperanza hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones, y esperamos poder seguir en esta lucha constante, porque mientras existan corporaciones que quieran obtener más materiales, más dinero, más economía a costa de la vida y el sufrimiento de los campesinos, siempre vamos a estar en riesgo. Lo que queremos es concientizar a más gente de todos los frentes, tanto legales, comunitarios, artesanales, también agricultores, y sumar a más gente, sumar a más sociedad. En efecto, eso es lo resaltable, que existe no solamente INTAG, sino en muchas zonas de nuestro país. Ahora, además de la lucha pacífica, colectiva, comunitaria que ha venido promoviendo las comunidades de INTAG, la principal acción ha sido la defensa jurídica, como usted resalta, de confrontar las visiones de intereses versus la defensa de la biodiversidad enmarcado en los derechos establecidos en la Constitución, en las normas vigentes. ¿Cómo se ha logrado sostener estos procesos que también ha llevado por más de 25 años, como usted resalta, Zenaida? Sí, nosotros hemos logrado esto con una lucha histórica, incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas y las de nuestras familias. Como le explico, esto viene ya de generaciones, porque 25 años, yo apenas tengo 30, entonces mis papás, mis abuelos ya venían en esta lucha y también inculcando a las generaciones venideras que a la final lo que nos queda es lo que tenemos, la tierra, la diversidad, las especies, la sobrevivencia del ser humano en concordancia y en equilibrio con la naturaleza y lo que nos rodea, en este caso la biodiversidad. Y nos ha tocado fuerte. Entonces, también es el miedo, perder el miedo a morir, perder el miedo a dejar de existir por una causa mayor.
Si bien es cierto, esta lucha legal viene enfocada desde la Constitución, que podemos agradecer también a los creadores de aquella época, de 1993, me parece, de la Constitución que ya existía. Lo que tratamos de hacer es darle una expresión diferente o una expresión acorde a las necesidades de nuestro país, porque si bien es cierto, desde aquellos tiempos teníamos ya un artículo que cubría las necesidades básicas del ser humano, el hecho de poder vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, lo que hacemos nosotros básicamente es sí defender desde nuestro territorio, poniendo en riesgo nuestra propia vida, como le explico, nos ha tocado muy fuerte, pero también entender que la legalidad de los documentos que existen en el Ecuador, como la Constitución, como las ordenanzas y como la inteligencia misma del ser humano, como para no agredirnos, porque nosotros como ecuatorianos no somos el enemigo, ni los militares, ni los policías, ni los campesinos, ni los ciudadanos, no somos enemigos, sino más bien los pensamientos diferentes y las empresas extractivas, en este caso, que nos han pretendido enseñar la conquista, el divide y conquistarás, el yo te pago más a ti, pero peléate con tu vecino. Y no voy a negar que hay muchas personas que todavía ven el bienestar unilateral, económico, pero asimismo habemos personas que ponemos en riesgo nuestras vidas sin cobrar un centavo solamente porque somos parte del Estado. Yo les invito a todos los ecuatorianos y al mundo entero a diferenciar estas cosas que son las que nos van a salvar, tanto como vida humana y como vida natural, como biodiversidad, el hecho de comprender que el gobierno no es dueño de nuestra existencia, ni de nuestra tierra, ni de nuestra soberanía. Entonces, si un gobernante, un presidente de la República decide concesionar o vender nuestra casa, lamentablemente no lo puede hacer, porque nosotros somos los mandantes y nosotros tenemos que entender que así como somos Estado y como lo pusimos para que administre los bienes estatales, también tiene que respetar nuestra existencia, tiene que respetar nuestra vida y nuestra forma de convivir con la naturaleza, con los ríos que ahora en la actualidad ya son estados de derecho, y ser la voz de lo que no puede hablar o de lo que el ser humano no puede entender. En este caso, ríos, bosques, que están en riesgo y solamente son por la ambición de unos pocos. Porque los que estamos defendiendo, los que comemos todos los días, los que tomamos agua todos los días, somos todo el mundo, somos más, somos los seres humanos, somos las plantas. Y queremos que entiendan esa cosmovisión mucho más general, porque si la creación se dejó aquí, en este planeta es para cuidarla, es para convivir en equilibrio, no para destruirla. Y estamos generando esta visión tanto legal, física y de vida equilibrada a más personas en la ciudad y en el campo. En el campo es un poco más fácil, pero en la ciudad nos toca acudir a la ley y acudir también al entendimiento de algunas personas que están dispuestas a colaborar con nuestra causa, porque no vamos a negar que sí hay personas, muchas personas que piensan unilateralmente y dicen, no pasa nada, que destruyan allá y que nos traigan escuelas, pero no se dan cuenta de que de esa montaña comen y de esa montaña toman agua. Hay mucha gente y es doloroso entender que hay mucha gente en las ciudades que ni siquiera sabe de dónde nace el agua y piensan que abren la llave y está, y no es así. No es así porque nosotros estamos poniendo en riesgo nuestras vidas para garantizar que las personas de las ciudades tengan el recurso hídrico. Ahora, en cuanto a la sentencia ratificada por la Corte Constitucional a favor de las comunidades de INTAG, en resumen, conocemos que ya no podrán realizar actividad minera en los valles de INTAG.
¿Es de cumplimiento inmediato o cuál es el proceso que se debe dar para efectivizar la resolución y en conjunto con la sentencia? Nosotros lo que hacemos es tomar la sentencia y sociabilizar acá. También tenemos los documentos en físico para exigir de alguna manera al mismo Ministerio del Ambiente, exigir a las mismas empresas que se están presentando allá, porque si bien es cierto, nos dan una sentencia de que el proyecto se paraliza, de que no puede ingresar la empresa, y eso es perfecto en documentos. Pero la realidad es que existe todavía trabajadores que están dividiendo a las poblaciones. Existe todavía influencia de la empresa y ahora más nos llegó la notificación de que la concesión Yurimagua, que actualmente se suspende con la empresa Codelco, pero tiene una nueva concesión con la empresa Hanring. Entonces es increíble cómo el gobierno nos quiere, por un lado, engañar o apaciguar, dándonos una sentencia a favor nuestro, y al mismo tiempo cambia de nombre o cambia de concesión con otra empresa y seguimos en el mismo riesgo inminente. Para conocimiento de más personas, tal vez tenemos la concesión Yurimagua, abarcaba parte de las parroquias García Moreno y Peña Herrera, que son 5.800 hectáreas concesionadas solo en el proyecto Yurimagua. Sin embargo, las concesiones que ahora nos presentan abarcan a muchas otras parroquias y comunidades. Y muchos dirán, pero no pasa nada, van a tener empleo. Lamento informar que no es así. En nuestro proceso nos ha tocado aprender y entender que no todo lo que brilla es oro. Y por lo tanto es decepcionante también, y es entender que si nos dan una sentencia es un paso más ganado a nuestro favor. Sin embargo, nos ponen concesiones encima. Ahora están concesionadas 4 parroquias más, de las cuales gente va a ser desalojada. Gente, si permitimos que ingresen las empresas, obviamente. Entonces, aquí hago un llamado al gobierno y a las instituciones de Estado, en este caso el Ministerio del Ambiente, que nos debe respeto a nosotros y a su mismo país, a la Policía Nacional, a los militares, que nos deben respeto a nosotros como mandantes y a nuestro mismo país, porque el tema es que están usando los gobernantes a las mismas instituciones estatales para que nos maten, para que nos agredan, como pasó en Buenos Aires, como pasó en Palo Quemado, que utilizan a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales para agredir a las personas que estamos luchando para dar de comer a nuestros hijos y también para dar de comer y beber a las grandes ciudades. Entonces es un llamado y también es un llamado a no bajar la guardia, porque solamente en nuestro país están como 500 concesiones a nivel nacional. Si nosotros permitimos que todos estos proyectos se desarrollen, la pregunta es: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber cuando todo el Ecuador se vuelva desértico? Porque sí, también hay que decir, lamentablemente nos presentan proyectos extractivos con tecnología. Hasta ahora no ha habido en el mundo una tecnología que no destruya el medio ambiente. No hay, no existe y no existirá, porque se tiene que utilizar componentes químicos tan fuertes que matan absolutamente todo lo que existe en la naturaleza. Sin contar las piscinas de relave, sin contar los riesgos inminentes, como pasó en Brasil, que se dañó la represa y mató a miles de personas. Pero eso no nos presentan cuando vienen a ofrecer economía, cuando vienen a ofrecer empleo, cuando vienen a dividir a las personas. Y tampoco les dicen eso a nuestros policías, a nuestros militares, a los ministerios que están de acuerdo, que deberían defender la soberanía del Ecuador. En este caso, en nuestro conocimiento,
ha jugado tan mal las entidades que deberían protegernos, como el Ministerio del Ambiente, que ellos han sido cómplices de los desastres que se ha hecho en nuestro territorio. Y eso nos ha tocado demandar y empezar acciones legales y poner en riesgo nuestra vida, porque también conocemos que estamos poniendo en riesgo nuestras vidas al enfrentarnos a grandes corporaciones que, si bien es cierto, el Ecuador no es un país tan seguro y que los defensores de los derechos de la naturaleza no somos de hierro, también pueden eh, hacernos daño a nosotros y a nuestros familiares. Entonces, sí ponemos en conocimiento que cualquier cosa que nos sucediera, los únicos responsables son los gobernantes, va a ser el gobierno. Y llamamos a pensar distinto, porque nosotros, todos los ecuatorianos y toda la soberanía, es Estado. Estamos aquí y estamos presentes y estamos diciendo, no queremos empresas extractivas en nuestros territorios. Les invito a pensar nuevamente que si en el Ecuador son 500 concesiones, son millones de hectáreas concesionadas que vamos a comer en un futuro y que vamos a beber en un futuro. Y continuaremos con las acciones legales que nos toque hasta que Dios nos dé aliento. Siempre en nuestra zona hemos dicho, preferimos morir de pie y no vivir de rodillas. Para las organizaciones colectivas, comunidades, como el caso de INTA, el tema de la minería es una lucha constante y de muchos años, y podemos considerar que se cierra una brecha y se abren otras. Como ha mencionado Zenaida, hay casos que están pasando en la región andina y también parte de la Amazonía. Gracias, Zenaida Huachangmira, por el diálogo con los medios comunitarios de Corape. Siempre es un gusto de escuchar a los protagonistas y defensoras de la naturaleza. Un abrazo y un buen día. Muchísimas gracias por la invitación y vuelvo y repito, hacemos el llamado a toda la sociedad a pensar un poquito más conscientemente porque, insisto, nosotros no somos dueños del planeta en el que vivimos. También somos parte de él y visitantes en él hasta que Dios nos quite la vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en equilibrio, a respetar. Y les invito a no tener miedo a defender su forma de pensar, a no tener miedo a defender su propia vida y su subsistencia como seres humanos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, cordialmente invitados a conocer el territorio nuestro y a conocer sus mismos sitios para que puedan defenderlos con la misma manera y arraigo que nosotros sentimos en nuestra tierra, nuestro querido Ecuador. Muchas gracias, que tengan buen día. De la misma manera, es momento de hacer una breve pausa para escuchar los mensajes publicitarios y enseguida vendremos con más noticias a través de Corape Digital TV.